I'm high from it. Antes de empezar con el vídeo, quisiera agradecer a Brian Sierra, ya que de él fue la idea de hacer este creepypasta y ahora sí prosigamos con la historia. ¿Alguna vez has sentido esa mínima sensación, mientras duermes, de poder estar consciente dentro de tus propios sueños o dentro de tus propias pesadillas? Poder adentrarte, tomar tus propias decisiones y poder despertar en el momento justo cuando está a punto de ocurrir algo malo mientras exploramos lo más profundo de nuestro subconsciente. Normalmente luego de despertar, a unos pocos minutos solo logramos recordar un 10% de lo ocurrido, sin embargo, dependiendo de la intensidad de lo vivido, incluso se puede recordar cada segundo de tan maravilloso sueño o tan perturbadora pesadilla. Mientras dormía y durante su propio sueño, se vio llegar entonces al joven Joshua a la residencia donde vivía, regresaba de la universidad, tuvo un día normal como cualquier otro, lo único peculiar fue esa pasiva y tranquila lluvia que abrazaba su esencia y dejaba un clima frío y nublado en la residencia Betancourt. Al ser un lugar rural y alejado de la ciudad, dicha residencia era el lugar perfecto para mudarse, si eras una persona mayor en busca de tranquilidad y serenidad, por ello, pocas personas jóvenes vivían allí. 8:30 p.m. y Joshua, de 23 años, regresaba muy hambriento y cansado a su hogar, vivía solo, pues toda su familia residía en otro estado y habían decidido alquilarle un pequeño, pero acogedor apartamento donde pudiera pasar su estadía. Joshua tenía una personalidad arrogante, una persona de pocas palabras, tenía la fórmula perfecta para ser alguien no muy conocido, de pocos amigos, era alguien muy frío y calculador, ya que, en pocos días, sabía de memoria la rutina de aquellas personas de tercera edad a la que se veía obligado a responder sus amables saludos hipócritamente. Al regresar a la residencia cada noche, la señora Sarah, el señor Joseph, y la muy anciana pero aún siendo capaz de caminar señora Cecile, eran las tres primeras personas a las que Joshua se encontraba al regresar, pues siempre alrededor de su hora de llegada, ellos solían sentarse en el portón de la residencia a tener conversaciones de ancianos y poco atractivas para su gusto. El camino a casa era oscuro, debido a la incesante lluvia no había corriente eléctrica en su hogar, pero a pesar de ello, a Joshua le provocaba una mera sensación de felicidad, porque esta irregularidad rompía totalmente su rutina. 8:45 p.m. y Joshua llega al portón de su residencia, detrás de esta, se notaba un oscuro paisaje de varios edificios, el último de ellos, The Oaks, era su destino. El grupo de tres ancianos no se encontraba esperándolo como era lo habitual, tal vez por la lluvia o por lo peligroso que sería para alguien mayor, salir fuera de la protección de su edificio. Como si nada, Joshua entra a su residencia deseoso de llegar a su hogar, cuando de pronto un amigo de él, Alan, alguien más que regresaba llegó justo detrás de él. Alan, estúpida lluvia, y ahora la luz, ¿vas al edificio? Joshua, sí, qué alivio encontrarte aquí, así no me voy solo en esta oscuridad. Alan, vámonos entonces. Mientras caminaban conversaron de su día, la universidad, lo difícil de los exámenes parciales, de fútbol, el cual Alan convenció a Joshua de sintonizar el juego de esta noche, si la corriente eléctrica regresase a tiempo. 8:53 p.m. y ambos jóvenes entran al edificio. Alan vive un piso arriba de Joshua. Alan, descansa y sale un rato para hablar mientras llega a la luz. Joshua, ok. Y se despiden en las escaleras del edificio. En el pasillo oscuro camino a su apartamento, Joshua nota una presencia extraña al frente de la puerta de su hogar, sentado en una silla de plástico y postrando sus piernas en otra silla de plástico muy separada de la primera, lo que daba a conocer que era alguien alto. No pudo reconocerlo por lo oscuro del pasillo, pero sí notó que este ente llevaba un sombrero y un traje por su silueta. Al llegar a la puerta dedujo que el traje y el sombrero de aquella persona de piernas largas eran negras, porque se le hacía imposible de alguna forma verle la cara. De pronto, su amigo Alan, desde el piso superior, le lanza un balón a Joshua, este cae, rebota y cae nuevamente pero esta vez en sus manos. En ese preciso instante llega la corriente eléctrica, las luces se encienden y la silueta desaparece por completo dejando solo las sillas de plástico separados a gran distancia. Joshua, ignorando lo sucedido, típico de su personalidad, devuelve el balón a Alan, mete sus llaves y entra a su hogar. 9:00 p.m. y convencido de que la suerte le sonríe, Joshua sintoniza el juego pero 20 min después desafortunadamente la corriente eléctrica vuelve a irse.
9:20 pm y Joshua, maldiciendo su suerte, sale al pasillo con la esperanza de que Alan aún esté por allí, para poder matar tiempo con él charlando mientras regresaba la corriente eléctrica nuevamente. Esta vez la silueta extraña de traje y sombrero no estaba presente. Aburrido, Joshua decide salir bajo la lluvia pasiva y perturbante obscuridad, camina nuevamente al portón de su residencia y para su sorpresa, Alan está caminando desde fuera hacia el portón, parece cansado, como si regresase de algún sitio. Estúpida lluvia, y ahora la luz, ¿vas al edificio?, dijo Alan, lo cual Joshua responde y ocurre exactamente lo mismo desde las 8:45 pm hasta las 9:20 pm. Claro, mientras se sueña no se puede pensar lo suficiente como para darse cuenta que ocurría lo mismo que hace 35 minutos, solo se actúa dependiendo de la situación. La conversación, el balón, la silueta de traje y sombrero, el partido de fútbol y el regreso a su encuentro nuevamente con Alan en el portón ocurrió exactamente igual que la vez pasada. Estúpida lluvia, y ahora la luz, ¿vas al edificio? Joshua se encontraba en un bucle infinito dentro de su propio sueño. Luego de la quinta iteración, apenas Joshua siente un cosquilleo. Ya no me había encontrado con Alan antes. Se repitió la escena 2 veces más, solo que para la última vez Joshua revisa su reloj, 8:30 pm. Joshua, algo anda mal. Entonces Joshua logró ganar conciencia sobre lo que pasaba. Joshua, estoy en un sueño seguramente, o tal vez esté loco. Luego de que la escena se repitiera otra vez, su miedo ya era notable, estaba aterrado, exactamente todo volvía a ocurrir. Consciente de estar en un sueño, cierra los párpados de sus ojos muy fuertemente, intentando poder despertar, pero nada ocurría. A punto de entrar en llanto, Joshua piensa: algo debo de hacer para salir de esto, y luego recuerda a aquella silueta extraña a la que él había ignorado tantas veces. Él debe tener la respuesta. Joshua, ya muy consciente de lo que pasa, se dirige al portón de su residencia. 8:30 pm. Alan, estúpida lluvia, y ahora la luz, ¿vas al edificio? Nuevamente en el edificio, el joven Joshua, muy aterrado, camina por el pasillo lentamente hacia la silueta postrada entre 2 sillas de plástico muy separadas. Alan lanza la pelota. Pero el joven Joshua no la atrapa y la corriente eléctrica no regresa. Se detiene muy temeroso a contemplar la silueta, y esta empieza a recoger sus piernas preparándose para levantarse. La altura de sus rodillas al recogerlas, eran más altas que su propia cabeza. Silueta, aún no es hora de irnos. Joshua pedía desesperadamente una explicación. Aquella silueta, siendo un mediador entre los sueños y el infierno, explicó que por esta misma historia que Joshua había leído en alguna otra parte, estaba condenado a vagar en este bucle, pues su cuerpo estaba bajo coma en su propia casa, esperando poco a poco que este se deteriore y por fin muera, y como eso aún no sucedía, solo quedaba vagar indefinidamente en su propio sueño, hasta que sea la hora de irse. La corriente eléctrica regresa, y la silueta desaparece y no vuelve a regresar. 8:30 pm, 2.503.723 iteraciones más tarde, Joshua, consumido por la locura, vuelve a regresar al portón. Alan, estúpida lluvia, y ahora la luz, ¿vas al edificio? Tal vez, la necesidad de ver algo diferente lo llenó de alegría al ver que nuevamente aquella silueta estaba allí, al final del pasillo, recostado entre las 2 sillas de plástico muy separadas esperando su llegada. En el mundo real el cuerpo de Joshua había muerto de inanición. Silueta, es hora de irnos, el infierno nos espera. Joshua, con una sonrisa, le da su mano, y juntos, salen del edificio. La silueta le pregunta el porqué de su felicidad, por lo que Joshua responde: porque al fin vivo una escena diferente. La silueta se quita su sombrero y muestra su horrible rostro amoratado, mandíbula desencajada, los ojos fuera de sus órbitas, sencillamente la imagen del horror. Difícilmente logra articular una carcajada. Esta es la única forma de ir con una sonrisa al infierno. Luego de unos días logran encontrar el cuerpo de Joshua tendido en una cama. Sobre su cuerpo en estado de descomposición se encuentran varias hojas arrugadas en la que se explica exactamente lo sucedido. Se dice que cualquiera persona que lea esta historia, está condenada a vagar eternamente en un déjà vu mientras duerme, esperando su hora de ir con una sonrisa al infierno.